nuestra profesional, parte del equipo ya, Manuela Mántica. ¿Cómo le va? Buen mediodía, ¿cómo anda? Gracias por atendernos. Hola Joaquín, no, gracias a vos, una alegría estar por acá, un saludo a toda la audiencia también. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de la semana para hablar de algunos temas, algunas preguntas que nos habían quedado y preguntas que también llegan a la producción. Le decimos a todos los que se quieran enviar su pregunta para la profesional que lo pueden hacer al teléfono de la producción. El que aparece en pantalla es el teléfono de la profesional para que se contacten, para que puedan charlar, para que puedan hacer las consultas directamente con ella, que puede tener algunas novedades muy pronto que quizás nos comenten el día de hoy. Bueno, vamos a la pregunta. Una de ellas, que nos llegaba a nuestra mesa de trabajo, dice, tiene que ver en este caso con temas de matrimonio, de pareja. Dice, nos fue difícil la convivencia con mi pareja en la pandemia y queremos preservar el matrimonio. ¿Necesitamos un psicólogo? Se pregunta. ¿Usted hace terapia de pareja, que es un término que se utiliza mucho en los últimos tiempos? Por esta pregunta, yo no me dedico a terapia de pareja, pero ya podría decirle a esta persona que consulta algo en relación a cómo está hecha la pregunta. Digo, la pregunta es difícil la convivencia en la pandemia, como si las circunstancias de la pandemia son las que traen la dificultad. Eso corta un poco el foco de la relación, ¿no? Que primero que es una gran decisión buscar eso, así que bueno, felicitaciones por eso, pero por otro lado también es importante tener en cuenta cómo se nombra un problema para empezar a trabajarlo. Exactamente, quizás puede empezar con una charla con ustedes y después derivar en otras terapias o alternativas, quizás. Sí, digo que más que nada igual está la cuestión de eso de cómo se nombra el problema, ¿no? Porque sí. ella plantea, nos fue difícil la convivencia con mi pareja en la pandemia y queremos preservar. Digo, pareciera como que la dificultad viene por la pandemia y bueno, no, digamos, es la relación en donde está el problema, ¿no? No está en la pandemia. Hemos hablado también de que la pandemia parece que ahora aparece siempre la pandemia ahí como para obstaculizar el hablar, porque, no, todo por la pandemia. Está bueno poder ponerse a hablar. Lo que sucedió en la pandemia simplemente reforzó alguna situación que ya venía sucediendo o la dejó, pero Bueno, tenemos un inconveniente con la conexión también para decirle a Manuela, que está allí en Paraná, y seguimos con algunas otras preguntas también, pero antes de continuar, ¿no? Ya lo hemos charlado en varias oportunidades, Manuela, ¿no? Pero el tema de la pandemia como que saca a flote muchísimas situaciones. Imagino que habrá tenido muchísimas consultas de todo esto, porque ha sido muy atípico todo lo que nos ha tocado vivir. Sí, Joaquín, yo creo que o reforzó situaciones que ya venían sucediendo o las destapó, como decir, o bien también nos encontró a todos y a todas en una pregunta, de decir, bueno, ¿qué es lo que hice hasta acá? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero seguir haciendo esto? Y hubo personas a las que la situación de la pandemia las puso en movimiento, caso por caso para poder responder eso. Yo lo decía en general, más allá de la pregunta esta que planteaba la televidente que se ha comunicado con nosotros. Vamos a otra pregunta, si le parece, que también nos han enviado. Ya va a estar en pantalla, la vamos a compartir. Siento dolores en el cuerpo, los médicos me dicen que es producto del estrés. ¿El estrés se trata con un profesional como usted? Bueno, la consulta que nos hacen. Bueno, le agradecemos la consulta. En principio, ya esto lo he dicho en otras oportunidades, pero digo, comenzar un tratamiento, empezar a hablar, puede posibilitar escucharse, digamos, y empezar a identificar justamente que a veces hay palabras, ¿no? Hablan en el cuerpo que nosotros hemos entendido. ¿Por qué? Porque el
se arma con palabras, y las palabras siempre vienen de los demás. Es decir, nosotros aprendemos a hablar por cómo nos hablaron los otros, ¿no? Sí. Entonces, el cuerpo de uno siempre termina siendo el cuerpo de otro también, ¿no? Todos y todas somos un poco extranjeros y extranjeras en nuestro propio cuerpo. A esta persona me gustaría recomendarle un cuento que se llama Cuerpo sin armazón, es de Oscar Steinberg. Es un cuento muy hermoso porque justamente es un señor que se va apoyando como en las paredes para caminar. Eso es una de las escenas, ¿no? Pero en una parte el autor dice el esqueleto está afuera. Entonces podríamos decir eso, que el esqueleto de cada uno de nosotros está afuera, porque es un esqueleto de palabras y como decía hoy, todos y todas hablamos de la forma en la que nos hablaron a nosotros, de la forma en la que fuimos hablados y habladas. Entonces, si lo que todos es porque hablamos, es decir, es porque nos sobran o nos faltan las palabras, la única manera de pasar el dolor es hablando, justamente para que, para que las palabras estén más cerca de lo que queremos, incluso podríamos decir para que las palabras estén más cerca del cuerpo que queremos, o bien para que el cuerpo esté cada vez más cerca de las palabras y no más lejos. Bien, y vamos con la pregunta que nos había quedado de la última consulta que teníamos del consultorio a través de la edición de noticias. Estoy estudiando en Santa Fe, es mi tercer año, siento dudas con la carrera, pero no me animo a plantear esto a mi mamá. ¿Cómo hago? Y es una pregunta que creo que pasa a muchísimos jóvenes, este tema. ¿Cómo encarar, no? Uno puede estar, en este caso puntual, dice que está en el tercer año, pero te puede pasar en el primero, en el segundo, hasta en el quinto año. Exactamente. Qué buena esa referencia que haces vos al tiempo, a los tiempos por ahí, porque se juega mucho eso, Joaquín, a la hora de estas cuestiones, ¿no? Primero, bueno, le agradezco a esta persona por compartir la pregunta. En segundo lugar, yo no puedo dar un consejo ni decir cómo hacer, ¿no? Pero sí puedo sugerirle a esta persona que en principio identifique esas dudas, que pueda identificar cuáles son esas dudas, porque para poder nombrarlas, es decir, para poder decirlas, hay que tenerlas prestadas e identificadas. Digo, la palabra dudas puede significar un montón de cosas, entonces estaría bueno que esa persona pueda precisar a qué se refiere con dudas. Y también me llama la atención esto que vos decías, Joaquín, ¿no? de que puede pasar en primero, tercero, quinto, porque pareciera como que lo que se juega es que hay tiempos estipulados para todo y para ciertas cosas, ¿no? Tiempos ideales incluso, ¿no? Hay un tiempo para esto, un tiempo para... como si fuera la única manera de hacer las cosas. Pareciera que incluso solo hay un solo momento para poder dudar de lo que se decide estudiar, que es antes de irse, ¿no? Digo, como si uno no pudiera dudar en el transcurso de toda su construcción vocacional, digamos, ¿no? Lo vocacional justamente es una construcción, entonces hay una idea, ¿no?, que circula mucho de que nacemos para hacer esto o para lo otro, como si hubiese un destino ahí esperándonos para que nosotros lleguemos, ¿no? Y si hay un destino, hay un camino ya trazado, ya dicho, de cómo hay que hacer para llegar a ese lugar. Bueno, no, resulta que nosotros nos encontramos con tal o cual carrera o con tal o cual trabajo y ahí nacemos, ¿no? Ahí empezamos a construir algo. Digo, como si el nacimiento en realidad, un poco jugando metafóricamente, ¿no?, viene de el encuentro con lo que se quiere hacer, no antes, ¿no? Bueno, eso. Bueno, creo que a partir de esto, porque pasa muchísimo, vamos a tener varias consultas. Me estaban llegando a mi teléfono personal, pero bueno, hay que decirlo que dentro de 15 días vamos a charlar sobre estas preguntas. Bueno, está el teléfono de consultas para que puedan comunicarse con Manuela. ¿Podemos adelantar algo para este mes de octubre o quizás para el mes que viene? A partir de noviembre voy a estar atendiendo de manera presencial en San Justo, así que, bueno, ahora estoy atendiendo de manera virtual, estoy recibiendo a algunos pacientes también de manera virtual de San Justo, pero bueno, quería comentar que a partir de noviembre voy a estar viajando seguramente, quizás en principio cada 15 días, pero
pero voy a estar yendo a trabajar de manera presencial. Bueno, y si queda tiempo, quizás la tengamos sentadas acá en el vivo, entonces lo hagamos en directo. Buenísimo, estaría buenísimo, Joaquín, me encantaría, sería un placer.